Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a la última parte del capítulo 30, por fin este capítulo tan pedido, que pues por problemas de que básicamente he estado en exámenes finales, de hecho sigo en exámenes finales, pero aún así ojalá lo termine después de los exámenes finales, entonces ya lo tendrán, pero ahorita tengo un tiempo libre y pues por eso quise adelantar esta parte. Pero bueno, en esta parte vamos a ver la integración de todos los mecanismos renales que ya vimos en los capítulos anteriores. Si no han visto los capítulos anteriores, les invito a ver los demás capítulos, el capítulo 29, el capítulo 28, 27, donde se hablan de la reabsorción y de la filtración glomerular. Y bueno, de la filtración y reabsorción renal. En este vamos a integrar todos los mecanismos que ya vimos, así que es importante que ya hayan sabido un poco de qué trata esa plática. Ahora, vamos a ver la integración de los mecanismos renales del control del líquido extracelular. ¿Y cuál es ese mecanismo? Bueno, el volumen del líquido extracelular, recordamos que está en constante movimiento, está en constante homeostasis y regulación. Principalmente, este volumen de líquido extracelular está dado por la ingestión y la secreción, la excreción o la salida del líquido para mantener un líquido homeostático. Principalmente, el líquido extracelular se compone de agua y de sal o de cloruro de sodio y de agua. Y la ingestión principalmente está dependiendo del consumo de agua, del consumo de líquidos que nosotros consumamos. Y la salida de este líquido o del exceso que probablemente tengamos, principalmente está dado por el riñón. El riñón es el principal excretor de todo el exceso de líquido extracelular que tengamos en nuestro cuerpo. Principalmente lo realiza por los mecanismos de hormona antidiurética. Por ejemplo, si tenemos una deshidratación, pues estos mecanismos de hormona antidiurética van a activarse, van a evitar la secreción, la excreción de agua por el riñón, la generación de orina por el riñón, o van a generar una orina muy concentrada y además van a activar los deseos de sed para que el individuo empiece a tener sed y tome agua que está perdiendo, ya sea por un proceso patológico, como lo es las náuseas, el vómito, la fiebre, el sudor, la sudoración. Bueno, no es un patológico, pero puede generarse la sudoración nocturna, por ejemplo, o en el ejercicio, que no es algo que no es patológico, de hecho. El objetivo, al final de cuentas, de estos mecanismos es mantener la osmolaridad y las concentraciones de sodio en niveles normales. El mantenimiento de la osmolaridad es importante porque al haber una hiperosmolaridad por la déficit de agua, es decir, los solutos están más concentrados en la sangre, se activan estos mecanismos de hormona antidiurética, de ADH y de sed que ya vimos en otros videos. Ahora, veremos la ingestión y la excreción de sodio se equilibran principalmente en condiciones estables. Y algo muy importante que se deben de quedar es que la excreción renal siempre va a estar determinada por la ingestión. Es decir, si yo me tomo un vaso de agua, 2 vasos de agua, 3 vasos de agua, 4 vasos de agua, la excreción renal es claro que yo voy a estar orinando ese exceso que puede existir. Si es que a lo mejor eh, no hay una necesidad de reponer líquidos y yo estoy metiéndole líquidos a mi paciente o yo mismo estoy tomando agua en exceso, es obvio que el riñón va a estar funcionando y va a estar excretando toda esa agua en exceso que le estás metiendo. Entonces, por ende, la excreción renal está determinada por la ingestión. Sin embargo, cuando las alteraciones renales son muy graves, la compensación se han agotado y deben de iniciarse otros ajustes sistémicos. Es decir, cuando la excreción renal o el riñón, por alguna razón, como en la falla renal, en la insuficiencia renal aguda
por alguna patología, muchos lo van a ver por la diabetes crónica mal compensada, etc. El riñón no es capaz de excretar esta orina, perdón, o este exceso de líquido extracelular que se tiene en el cuerpo. Y por lo tanto va a empezar a generar otros mecanismos para poder sacar ese exceso de líquido extracelular. ¿Cuáles son los mecanismos? Principalmente aumentar la presión sanguínea, generar cambios de hormonas circulantes y la alteración de la actividad del sistema nervioso simpático. Esta principalmente del sistema nervioso simpático está correlacionada con la presión sanguínea para generar una vasoconstricción y aumentar la generar una hipertensión sistémica, que lo vemos aquí, miren, hipertensión sistémica y aumento de la filtración glomerular y por lo tanto una excreción normal de sodio. Llegar a una excreción normal de sodio que antes no se tenía porque el riñón o algunas partes del riñón, algunas partes de los glómerulos ya no estaban funcionales y por lo tanto no podían excretar el exceso de líquido extracelular que se tenía. ¿Pero qué creen? Sí, la tensión arterial alta ayuda por presión. Más adelante lo vamos a ver esto de diuresis por presión, natriuresis por presión, que es básicamente esto. Pero tener la presión alta o la tensión arterial alta va a lesionar los vasos sanguíneos, el corazón y otros órganos a largo plazo. Por lo tanto, este sistema, sí, claro, sirve, pero a largo plazo va a estar mermando otras situaciones en el cuerpo. Por lo tanto, hay que quedar en claro que los ajustes sistémicos que se producen en respuestas anómalas de la función renal son una compensación necesaria. Es decir, esos ajustes de un aumento de la presión arterial alta son necesarios, si no, el riñón se queda tanto sin filtrar los desechos que necesita estar filtrando o excretando, ¿sí? Al final de cuentas, y además sin su perfusión sanguínea que el riñón necesita. Ahora, la excreción de sodio se controla alterando la filtración glomerular o la reabsorción tubular de sodio, ¿sí? Hablando más de la excreción de sodio. Entonces, la fórmula es: excreción es igual a la filtración glomerular menos la reabsorción. Esos dos, esta es la fórmula de la excreción. Es decir, la excreción de sodio va a estar siempre regulada por la filtración glomerular o lo que pasa en la filtración glomerular menos la reabsorción, o estos dos. Hay que recordar entonces, para ver si es verdad esta fórmula, que la filtración glomerular es al día de 180 litros por día. Es decir, en un día se filtran aproximadamente 180 litros de sangre. Y la reabsorción, ¿cuánto se reabsorbe de líquido extracelular o de líquido, ¿no? En general, por el riñón, ¿cuánto líquido pasa por este al día? Es de 178.5 litros por día. Si hacemos esta resta, la excreción total en un día del riñón o de los riñones es de 1.5 litros al día. Eso es la excreción normal. Pero ¿qué pasa? Con un filtrado al 5% más de lo normal, es decir, una filtración aumentada, puede hacer un cambio notablemente. Esta filtración glomerular, por lo general, sucede cuando existen un cambio de fármacos en las cuales las arteriolas aferentes pueden ser vasodilatadas y generar un aumento del filtrado glomerular, o en situaciones donde también existe vasodilatación, como lo son la fiebre. La excreción, entonces, si tenemos a este paciente con una vasodilatación,
y que tiene un aumento de y por lo tanto un aumento de la filtración glomerular, vamos a tener que en lugar de tener 180 litros por día, ahora él hace una filtración glomerular de 189 litros por día. Y supongamos que tiene una reabsorción de 178.5 litros por día. Si hacemos la misma resta en la misma ecuación, el resultado, vean que es abismal, es de 9 litros al día. Es decir, este paciente excreta 9 litros al día, solamente por este cambio mínimo en cierta parte que sucedió. ¿Ok? Esto, claro está, que es patológico. ¿Por qué? Porque cuando existe un aumento del filtrado glomerular o algún cambio, tanto en el filtrado glomerular como en la reabsorción, existen algo que se llama compensaciones tubulares. ¿Ok? Que, como su nombre lo dice, van a compensar ese aumento del filtrado glomerular patológico o esa reabsorción aumentada patológica que tenemos en estos puertos. Entonces, esto es si no hubiera compensación tubular. ¿Y cuáles son esas compensaciones tubulares? Pues van a ser dos, principalmente el equilibrio glomerulotubular y la retroalimentación de la mácula densa. Estos dos conceptos se ven más en otros capítulos, por lo cual les refiero a otros, porque aquí pues nada más los vamos a mencionar. El equilibrio glomerulotubular se refiere principalmente a ese movimiento que tienen los solutos por tener grandes cantidades principalmente de sodio en la luz tubular y por tener una cantidad positiva a una cantidad negativa en el intersticio, y ese movimiento electroquímico generar que el sodio se reabsorba. Ese es el equilibrio glomerulotubular. Y sobre la retroalimentación de la mácula densa, en este proceso se refiere a que la mácula densa detecta un aumento en el filtrado glomerular y detecta grandes cantidades de agua y de sodio que están filtrándose y que están dentro del túbulo, específicamente en el túbulo distal donde se encuentra la mácula densa, y generan una, básicamente, constricción para parar el filtrado glomerular o para disminuirlo. Y es así como estos dos mecanismos generan la compensación tubular. Además de estos, ¿sí? Estos dos compensadores tubulares que solamente los hace el riñón, existen los sistémicos que ya veíamos anteriormente y que ya anteriormente fueron mencionados, que son los cambios de la presión arterial, los cambios hormonales y los cambios sistémicos simpáticos. Estos compensadores tubulares no llegan a regular en su totalidad el filtrado glomerular normal. Necesitan de los mecanismos sistémicos para llegar a una homeostasis. Y ese es el tema básicamente de revisión de este capítulo o de esta parte del capítulo. Bueno, y ahora vamos a ver la importancia del primer mecanismo que ayuda a la homeostasis cuando nosotros ingerimos grandes cantidades de agua o de sodio. Este es la natriuresis por presión y la diuresis por presión, y se definen como tal. La diuresis por presión es el efecto del aumento de la presión arterial que incrementa la excreción del volumen de orina. ¿Qué puede provocar el efecto en el aumento de la presión arterial? Principalmente, pues, alguna introducción de líquidos, principalmente. La natriuresis por presión es básicamente, o se hace referencia al aumento de la excreción del sodio que se produce cuando se eleva la presión arterial. En sí, estos dos se van a acompañar en el proceso y por lo tanto Guyton dice, ¿sabes qué? No me quiero complicar y yo le voy a decir natriuresis por presión, tanto a la diuresis por presión y a la natriuresis por presión. Y es así como lo vamos a manejar.
¿Y cómo se explica este proceso? En la siguiente diapositiva vamos a aplicarlo, pero aquí nos hace Guyton una gráfica en la cual podemos ver la presión arterial aquí abajo y el sodio urinario o diuresis aquí arriba, ¿ok? Vean que supongamos que nosotros tenemos una presión arterial de 120, pero, o de 100 a lo mejor, ¿no? Y de repente aumenta la presión arterial, ¿no? Aumenta de 30 a 40 milímetros de mercurio y vean que al aumentar de golpe en una versión corta, al aumentar de golpe la presión arterial, el sodio urinario o la diuresis que el riñón está produciendo, la excreción de orina que está produciendo, aumenta hasta 3 veces su producción de orina. ¿Ok? Esta presión arterial vamos a ver que principalmente es dada por un aumento en la ingesta de agua, de sodio, etc. Pero vean que el efecto es inmediato y es largo, ¿ok? Pero en un proceso donde la presión arterial se mantiene alta, es decir, si nosotros mantenemos los niveles de 140 o niveles de 100 milímetros de mercurio en algunos casos crónicos, bueno, o más bien en niveles crónicos de presiones arteriales altas, en las cuales se esté produciendo natriuresis, vamos a ver que, digámoslo así, la natriuresis por presión llega a una efectividad, vamos a llamarlo así, en el cual puede empezar a excretar más cantidades de sodio urinario o diuresis, ¿sí? Vean que con una persistencia de la presión arterial, aquí lo marca Guyton en 100 milímetros de mercurio, vean que hay una mayor efectividad de diuresis y de sodio urinario. Esto lo comenta Guyton, que sucede principalmente porque al haber una presión arterial, los efectos que podrían controlar la presión arterial, como son la renina, la angiotensina 2, la aldosterona, están inhibidos. Estos, ¿por qué? Porque recordamos que estos principalmente se activan cuando hay una hipoperfusión al riñón, hay una hipovolemia, y estos mecanismos se necesitan para aumentar la presión arterial. Y en este momento, o en este caso, la presión arterial está elevada. Entonces, ¿para qué aumentar la aldosterona? ¿Para qué aumentar la angiotensina 2? Por lo tanto, deja que la presión arterial, que la natriuresis por presión maneje la diuresis y el sodio urinario. Ahora pasemos básicamente a ver la natriuresis y la diuresis por presión. ¿Cómo es que es este sistema o cómo funciona este sistema? Todo empieza principalmente saber que incluye al volumen de líquido extracelular, al volumen sanguíneo, al gasto cardíaco, a la presión arterial y a la diuresis. Este sistema de natriuresis por presión incluye a todos estos sistemas, a estos puntos. Todo comienza con la ingesta, básicamente, o el aumento de la ingestión de líquidos. Esta ingestión de líquidos podemos empezar a imaginar un poco y pensar que estamos en un hospital y a lo mejor le damos líquidos al paciente intravenosos, ¿sí? O simplemente nuestro amigo nos recomendó tomar 3 litros al día de agua, ¿no? A lo mejor. Y entonces aumentamos la ingestión de líquidos. ¿Y qué sucede con ese exceso de líquidos que le estamos metiendo a el paciente? Pues genera que tanto dentro de los vasos sanguíneos, a nivel del líquido eh, extracelular o parte del líquido extracelular y del líquido intersticial, existe un aumento del volumen sanguíneo y un aumento del líquido extracelular. ¿Por qué? Porque el líquido empieza a salir, empieza a buscar maneras de repartirse en todo el cuerpo.
Y este aumento del volumen sanguíneo va a generar, primero que nada, la presión, el aumento de la presión media. Es básicamente, la presión media es una determinación de cómo se está perfundiendo a los tejidos. Es una fórmula que en algunas patologías las van a tener que sacar, que es básicamente presión sistólica menos presión eh, diastólica menos más la presión diastólica entre 3. Y bueno, pero eso no es importante en este caso. El aumento de la presión media va a generar un efecto en cadena que sigue así, de esta manera. En cuarto lugar, esa presión arterial alta en las venas va a generar un aumento en el retorno venoso de las venas cava. ¿Okay? Eso generará al corazón un aumento en el gasto cardíaco y ese aumento en el gasto cardíaco aumentará la presión arterial. Y es aquí donde está nuestro amigo o nuestro punto, ¿no? El aumento de la presión arterial. Este aumento de la presión arterial generará la natriuresis y la diuresis por presión, que en otros capítulos se explica y que claramente está en uno de los videos que expliqué, ¿sí? Y que se los dejo aquí abajo en la parte de los comentarios. Posteriormente, después de la natriuresis y la diuresis por presión, existe pues ya lo sabido, que es el aumento de la excreción renal. Y ese es básicamente el proceso de la natriuresis y el por qué se da este sistema. Y aquí, para muestra, un ejemplo de lo efectivo que es este sistema. Vean que, como les decía, imaginemos que ustedes no saben nada de infusiones, de meter líquidos a un paciente. O imaginemos que estamos ante un paciente anciano, un paciente nefrópata. Estos pacientes tienden a tener la incapacidad de filtrar como una persona adulta o un joven sano que puede filtrar grandes cantidades y excretar grandes cantidades. En estas personas, sus nefronas ya casi no hay nefronas en algunos pacientes y por lo tanto les cuesta más excretar orina. ¿Okay? Entonces, imaginemos en un paciente sano la ingestión diaria a lo mejor de 4 litros. Imaginemos que no es que yo me tomo mi Tupperware, me pongo 4 litros y vean que el volumen sanguíneo no se afecta para nada. ¿Sí? Aunque aquí dijimos sí, aumenta el volumen sanguíneo, pero en esta tabla vemos que no se afecta para nada. ¿Por qué? Porque es tan efectivo que sucede, o sea, tú le metes los 4 litros y así genera la natriuresis y así el paciente empieza a orinar lo que le hayas metido. ¿Sí? Pero es claro que, por ejemplo, si dejamos de ingerir líquidos, en este caso agua y electrolitos como lo son el sodio, si dejamos de ingerir una cierta cantidad, menos de 1 litro, ¿no?, al día, empezamos a tender a que, claro, el riñón tiene que sacar los desechos de la sangre y para eso necesita también de líquido. Para eso va acompañado de líquido. Por lo tanto, aquí dice que si no le das nada de líquido al cuerpo, pues va a empezar a tomar el volumen sanguíneo normal y se lo va a empezar a acabar hasta llegar a la muerte. Es básicamente el sistema que aquí se refleja. Pero obviamente existen otros mecanismos extrarrenales o sistemáticos, como lo son los sistemas nerviosos o hormonales, que más adelante los vamos a explicar, y que pueden generar un aumento mesurable del gasto cardíaco o de la presión arterial, es decir, que no pueden aumentar la presión arterial, o hay pacientes que no se basan tanto en esta natriuresis por presión, sino que activan sus sistemas nervioso y hormonal
y pueden generar la diuresis, la natriuresis o la excreción renal, perdón, la excreción renal o el aumento de la excreción renal de sodio o del exceso que tengan, pero sin aumentar el gasto cardíaco o la presión arterial. Pero hay pacientes que son más sensibles a la sal, así lo menciona Guyton, en los cuales tú le das o tú ingieres mucho líquido y este paciente responde a la natriuresis por presión. Pero ahora, nos hace el Guyton una pregunta: ¿por qué el volumen sanguíneo permanece prácticamente constante a pesar de cambios extremos en la ingesta diaria de líquidos? Y bueno, esta pregunta se soluciona en 3 puntos, o es por 3 puntos. Este esquema es el esquema que anteriormente les hice, pero un poco más resumido, de cómo se genera la natriuresis por presión. Aquí vemos que el aumento de los cambios de volumen de líquido extracelular provocarán el aumento del volumen de líquido extracelular, por lo tanto el volumen sanguíneo cambia, la presión media de llenado circulatorio aumenta y el retorno venoso aumenta, generando el aumento del gasto cardíaco. Y el aumento del gasto cardíaco es el primer punto por el cual los cambios extremos de la ingestión diaria de líquido se mantienen. Ese es el primer punto, el gasto cardíaco, porque el gasto cardíaco aumenta. El segundo es que a la vez que aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Y el tercero es que esa presión arterial genera la natriuresis. Caso contrario, sucederá en la hemorragia, porque en la hemorragia nosotros lo que no queremos es generar una excreción renal aumentada, porque la poca sangre que tengamos en nuestro líquido extracelular o en nuestro volumen sanguíneo lo vamos a querer conservar. Por lo tanto, la excreción renal va a estar en cierta parte inhibida y vamos a tener un proceso que se llama oliguria. Y los procesos que anteriormente comentábamos de la aldosterona, de la angiotensina 2 empezarán a estar implicados en este proceso, pero es interesante que tanto el gasto cardíaco, la presión arterial y la excreción urinaria también están implicados en la pérdida de sangre por una hemorragia. Bueno, ahora vamos a ver la distribución del líquido extracelular en el espacio intersticial y en el sistema vascular. Ya conocimos un sistema o el mecanismo más importante que genera la regulación entre estos dos espacios, pero vamos a ver cómo es que otros sistemas tienen un efecto en esta regulación del líquido extracelular entre lo que pasa en la sangre y en el espacio intersticial, ¿okay? Y en el sistema vascular, claro está. Entonces, normalmente cuando nosotros ingerimos líquido o volumen, primero, lo primero que va a llegar o a donde va a llegar ese nuevo volumen va a ser al sistema vascular. Este sistema vascular va a soportar esa nueva carga de líquido que le metemos y posteriormente el exceso lo va a mover hacia el espacio intersticial, ¿okay? Ese espacio intersticial también se va a poder llenar y normalmente el espacio intersticial va a servir como modelo de seguridad para que el sistema vascular no se llene y el corazón pues tenga que tener problemas al bombear tantas cantidades de volumen de sangre. Eso es así como funciona, básicamente. Nosotros metemos líquido, si primero se va al sistema vascular y posteriormente al espacio intersticial. Pero hay factores que pueden hacer que se acumule líquido en el espacio intersticial excesivo y que nos dé un edema. ¿Cuáles son? Son 3 principalmente. El primero de ellos es el aumento de la presión hidrostática vascular, intravascular, que es este. Cuando nosotros a lo mejor tenemos una presión elevada, hipertensión, este aumento de la presión dentro de los vasos puede generar un movimiento de presión de sangre desde el sistema vascular o intravascular hacia el espacio intersticial. Ese es el primero. El segundo es la pérdida de presión coloidosmótica vascular. ¿Cómo va esto? Bueno, nosotros, ¿cómo podemos perder proteínas? Las principales proteínas que tenemos es la albúmina. ¿Y cómo las podemos perder? Bueno, hay dos principalmente.
a través de un problema en el riñón, algún síndrome, por ejemplo, nefrótico, en el cual se pierden estas proteínas a través de la orina, que fisiológicamente ya sabemos que no se filtran las proteínas o no se deben de filtrar, o también otra patología que es la cirrosis, es decir, la incapacidad del riñón, perdón, del hígado de sintetizar nuevas proteínas. Entonces, así es como podríamos perder proteínas y perder al final de cuentas la presión coloidosmótica intravascular, que nosotros recordamos que es una presión que genera que el líquido que es una presión que genera que el líquido se mantenga dentro del sistema vascular. Si no está esta presión, es decir, si hay bajos niveles de albúmina, bajos niveles de proteínas en la sangre, ese líquido puede generar una extravasación hacia el espacio intersticial. ¿Okay? La segunda es aumentar el espacio, el espacio entre el endotelio de estos vasos. Esto principalmente sucede, o lo vamos a observar mucho, en la inflamación. En la inflamación va a haber un movimiento en el cual el endotelio se va a poder abrir entre ellas las células para poder generar esa permeabilidad hacia el espacio intersticial. Y por último, la obstrucción de los vasos linfáticos. Este sistema, es cosa aparte, pero es bueno explicarlo. Cuando normalmente, como les comentaba, el espacio intravascular es el primero que recibe el nuevo volumen que nosotros le llegamos a inyectar al paciente. Posteriormente llega al espacio intersticial y después del espacio intersticial va a regresar a los vasos linfáticos para poder regresar a través del sistema venoso a la sangre. Es así como va este sistema de regulación de líquidos extravasculares. Entonces, si existe una obstrucción en los vasos linfáticos, no hay un retorno de ese líquido o no hay una fluidez de ese líquido y por lo tanto se queda en el espacio intersticial. Algunas enfermedades, principalmente parasitarias, van a llegar a algunos parásitos, las filiarias, que van a poder llegar aquí y obstruir los vasos linfáticos y así generar un edema en el espacio intersticial que no permita la salida del líquido hacia este. Ahora nos comenta Guyton que básicamente el cuerpo puede decir, ¿sabes qué? Tú consúmele 20 o 30% más de líquido, métele al paciente, 20-30% de líquido más excesivamente, pero lo que va a pasar es que simplemente se va a distribuir entre el líquido extracelular, entre el sistema vascular y el espacio intersticial. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Y básicamente va a estar en este sistema, en esta parte. Pero ¿qué pasa? Si nosotros le metemos de 30 a 50% más de líquido de lo normal, ahora sí, aquí el líquido sobrante o el excesivo va a pasar al espacio intersticial. ¿Ok? Y aquí se ve en la gráfica, básicamente, si nosotros tenemos un volumen de líquido extracelular normal que es aproximadamente de 15 litros, pues vamos a tener un volumen sanguíneo de 5. ¿Ok? Recordemos que el líquido extracelular se compone de varios, entre ellos está el volumen sanguíneo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros metemos más volumen, ¿sí? Obviamente aumenta el volumen sanguíneo porque es el primero que recibe ese volumen, pero además también aumenta el volumen extracelular total, ¿sí? Y que al llegar hasta un exceso de volumen sanguíneo de 6 a 7 litros en el sistema vascular, ya empieza a generarse edema, es decir, la extravasación hacia el espacio intersticial. Ahora veremos los factores que pueden tener un control en el líquido corporal, en el líquido extracelular, aparte de diuresis por presión o natriuresis por presión. Vamos a comenzar por los factores nerviosos. Los factores nerviosos
influyen principalmente en el filtrado glomerular y la reabsorción tubular en el riñón. Sin embargo, las anomalías de esta función renal o diversos factores nerviosos pueden influir a que no existan estos sistemas reguladores y a lo mejor se empieza a acumular líquido en el espacio intersticial, por ejemplo. Vamos a ver el primero, que es el sistema nervioso simpático. Los riñones, nos comenta Guyton, que reciben una inervación simpática extensa, muy extensa. ¿Y cómo es que sucede este sistema nervioso simpático para controlar la excreción renal? Bueno, principalmente este sistema se activa cuando existe una hemorragia. ¿Por qué? Porque en este sistema lo que vamos a generar es una reabsorción de sodio y agua y evitar que el filtrado glomerular se active. Por lo tanto, vamos a tener una parada de este filtrado glomerular para mantener la mayor cantidad de volumen dentro de nuestro cuerpo, de nuestra circulación. Entonces, cuando hay una hemorragia, normalmente disminuye la presión en los vasos sanguíneos pulmonares y en otras regiones torácicas que, claro, están inervadas por vasoreceptores, y estos activan reflejos simpático-nerviosos, un sistema nervioso simpático, y obviamente ese sistema nervioso simpático va a generar tres cosas en el riñón. La primera es una constricción de las arteriolas renales. Y esto ya va muy encaminado, si ustedes no han visto los otros capítulos donde se explican la fisiología de cómo funcionan esas reabsorciones y filtraciones, les invito a que los chequen. Pero básicamente cuando hay una constricción en las arteriolas aferentes y eferentes, pues simplemente se para el filtrado glomerular y por lo tanto no se filtra, y por lo tanto excreta agua y nosotros la conservamos. Y es lo que necesitamos porque está habiendo una hemorragia, a final de cuentas. El segundo punto es que el aumento de la reabsorción tubular de sal. Aquí, Guyton nos comenta que este reflejo o estos sistemas nerviosos parasimpáticos pueden también, cuando existe una constricción de las arteriolas eferentes, va a haber una disminución de la presión capilar peritubular, presión hidrostática peritubular. Esta presión hidrostática peritubular, cuando está aumentada, genera o impide la reabsorción, ¿sí? La reabsorción de los túbulos. Pero obviamente cuando está disminuida, como en este caso, va a generar o va a permitir que se dé la reabsorción. Esto sucede principalmente por la constricción nuevamente de la arteriola eferente que está aquí. Cuando está la constricción, pues obviamente el paso del líquido o de la sangre no es muy fuerte y la presión hidrostática en el peritubular pues tampoco lo es. El tercer punto y último es el estímulo de liberación de la renina. Es un estímulo directo en el cual se genera la renina. Esto principalmente en las células yuxtaglomerulares, como ya lo sabemos, ubicadas en el túbulo contorneado distal. ¿Esto para qué? Para generar la angiotensina 2 y la aldosterona, que bien sabemos que va a generar una reabsorción tanto de sodio como de agua. Pero ¿qué pasa? Cuando es muy excesivo esta hemorragia y no se puede mantener, se van a también estimular los vasoreceptores arteriales. Y estos vasoreceptores arteriales van también a promover que pues el sistema nervioso simpático se active más. En conjunto, pues estos reflejos desempeñan una función muy importante para restituir el volumen sanguíneo y principalmente para conservarlo, si ustedes se dan cuenta. Y ese es el primero, ¿no? El primero del sistema simpático o nervioso. Ahora pasaremos al segundo, que es la angiotensina 2. Este es uno de los más importantes, yo creo que el más importante que deben de quedarse. Y como aquí lo pueden ver, Guyton nos dice que es el más poderoso en el organismo para la excreción de sodio. Es la angiotensina 2. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando la ingestión de sodio se eleva por encima de lo normal, normalmente sucede la diuresis por presión, que ya veíamos todo ese mecanismo complejo
de la diuresis por presión, que lo explicamos. Pero, ¿qué pasa con este sistema de angiotensina 2? Bueno, normalmente la angiotensina 2 se va a activar principalmente cuando el sodio está disminuido. Entonces, cuando está el sodio elevado en la sangre, pues el sistema de renina-angiotensina no está activado. Por lo tanto, la renina no está activada, la angiotensina está disminuida y no está sucediendo nada. ¿Ok? Esto principalmente se da porque por la diuresis por presión queremos sacar todo el sodio, no queremos que se reabsorba nada. En cambio, cuando hay la ingestión de sodio, cuando la ingestión de sodio es menor de lo normal, ahí sí, la diuresis por presión está inhibida, porque lo que queremos es más sodio, queremos conservar este sodio. Diuresis por presión no nos sirve porque la diuresis por presión o natriuresis por presión va a sacar el sodio. Entonces es aquí donde la renina y todo ese sistema de renina-angiotensina se activa. Esto aumenta la angiotensina y esto va a generar al final la reabsorción de sodio en los túbulos por diferentes mecanismos que en otros capítulos se explican y ahorita igual los vamos a poder explicar. El resultado neto pues es básicamente este sistema de angiotensina 2 es mantener la presión sanguínea y los volúmenes en el líquido corporal. ¿Por qué de la presión sanguínea y de los volúmenes del líquido corporal? Bueno, vamos a ver este ejemplo. Miren, normalmente lo normal es que cuando existe un sistema normal en la circulación y la ingesta de sodio se eleva por encima de lo normal, pues se activa el sistema de diuresis por presión. Y aquí podemos ver que entre más ingestión de sodio tengamos, por ejemplo, 2, 4, nosotros le metemos 6 veces lo normal, 8 veces lo normal, la presión arterial se mantiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema de renina-angiotensina está disminuido, ¿sí? Está inhibido completamente y el de diuresis por presión está sacando todo nuestro sodio, todo nuestro sodio. Esto es lo normal, ¿eh? Y esto hace que aunque tú le metas sodio al paciente, ¿sí? Supongamos, o se eleve el sodio, la presión arterial se va a mantener normal, ¿ok? Por la diuresis por presión, porque estamos sacando el exceso del sodio. El resultado neto es básicamente lo que les decía, mantener la presión sanguínea y volumen del líquido corporal. Pero ahora, ¿qué pasa? Va a pasar que en pacientes hipertensos, es decir, pacientes que pierden o que tienen menor capacidad para reducir la secreción de renina y la formación de angiotensina 2, va a haber un problema. Es decir, en estos pacientes hipertensos, la renina y la angiotensina 2 no se inhibe o se inhibe poco cuando el sodio está alto, cuando la angiotensina 2 debería estar inhibida, no debería estar en absoluto. Entonces, cuando la ingestión de sodio se eleva por encima de lo normal, la diuresis por presión está activa, sí está sacando el exceso de sodio, pero además en estos pacientes hipertensos, la renina, como les decía, está activada y la angiotensina también lo está. Por lo tanto, ¿esto qué va a generar? Si nosotros decíamos o recordamos que la angiotensina 2 va a generar una reabsorción de sodio y de líquido, principalmente de sodio, vamos a hacerle contrario a la diuresis por presión. O sea, la diuresis por presión quiere sacar el sodio y organismo está activando el sistema de renina-angiotensina, obviamente patológico del paciente hipertenso. Entonces, eso está generando un ciclo vicioso, el cual aumenta la presión arterial, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ingestión elevada de... ¿Por qué? Porque básicamente la reabsorción de angiotensina 2 está generando que la diuresis por presión tenga que mantener niveles más elevados de presión arterial para poder sacar el exceso de sodio que está generando tanto la angiotensina 2 como ya el exceso pre de la angiotensina 2 que tenía. Entonces, dice que patológicamente, Guyton dice, un aumento de 10 veces la ingestión de sodio puede elevar la presión arterial hasta 50 milímetros de mercurio. Entonces, esta gráfica se ve así. La de un paciente hipertenso,
se ve de esta manera. Es decir, cuando nosotros le damos una ingestión de 2 veces lo normal de sodio, la presión arterial se eleva por lo mismo, porque recordemos, la angiotensina 2 está elevada y está sucediendo una reabsorción de sodio. Esa reabsorción de sodio lidia con la diuresis por presión y la diuresis por presión eleva más la presión para sacar ese exceso que la angiotensina 2 está generando, y así sucesivamente. Si le metemos más ingesta de sodio, pues este efecto sigue aumentando. El efecto neto es reducir la pendiente de natriuresis por presión y hace que la presión arterial sea muy sensible a la sal. Es decir, que entre más cantidades de sal, la presión arterial se eleve más para generar la excreción de este exceso. Es por eso que los pacientes con hipertensión arterial, pues se les recomienda una dieta pobre de sodio. ¿Sí? Por este mismo sistema o por este mismo mecanismo, porque ya tienen un exceso por este sistema fallido de aumento de la renina-angiotensina que reabsorbe el sodio, y aparte le quieres meter más sodio, pues imagínate, la hipertensión va a aumentar. Pero ¿qué pasa? Nosotros tratamos al paciente hipertenso con, obviamente, antihipertensivos. ¿Cuáles son esos? ¿No? Son los ARA2 y los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y los antagonistas de los receptores de angiotensina. Estos dos son los antihipertensivos. Y entonces, ¿qué va a pasar con nuestra gráfica que vemos aquí? Pues, en un inicio, estos antihipertensivos inhiben este sistema de angiotensina 2. Algunos lo inhiben aquí, que es el IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y otros lo inhiben posteriormente a que la angiotensina 2 está activa, que son los ARA2, ¿no? Entonces, estos antihipertensivos bloquean este sistema que está activo patológicamente. ¿Y qué va a hacer? Pues es claro que va a generar la diuresis por presión. Va a disminuir el sistema y va a disminuir la presión arterial. ¿Sí? En estos pacientes va a haber mayor capacidad de los riñones por excretar sodio y un efecto hipotensor. ¿Por qué? Bueno, la renina y la angiotensina están en niveles bajos en un paciente normal, pero en un paciente que le das antihipertensivos, ahí sí ya le das un antihipertensivo al paciente y lo poco fisiológicamente que a lo mejor está generando, se lo inhibes, ¿ok? Por lo tanto, disminuyes la presión. O sea, si tú le das a un paciente que no tiene hipertensión antihipertensivos, le vas a bajar la presión, ¿no? También a un paciente con paciente hipertensivo, ¿ok? Entonces, básicamente, en estos pacientes disminuye la presión arterial, ¿ok? ¿Por qué? Porque le inhibes completamente todos los sistemas de renina y de angiotensina que pudiera tener, y dejas libre la diuresis por presión, que recordamos, la diuresis por presión va a disminuir la presión arterial, o básicamente va a generar una diuresis por presión y una pérdida del sodio excesivo. Ahora, siguiendo con este mismo efecto de la angiotensina 2, nos dice Guyton que el exceso de una angiotensina 2 no suele provocar aumentos grandes del volumen extracelular, porque el aumento de la presión arterial contrarresta la retención de sodio mediante angiotensina 2. ¿Cómo es esto? Bueno, dice, ni la reducción ni el aumento de angiotensina 2 va a tener efectos sobre el volumen del líquido extracelular, siempre y cuando no se produzca una insuficiencia cardíaca o renal. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver esto. Recordando, cuando aumenta la ingestión de sodio, se eleva por encima de lo normal, aumenta la diuresis por presión porque queremos sacar ese sodio excesivo. Y la renina y la angiotensina, aquí es patológico, la renina y la angiotensina están haciendo su efecto, aunque fisiológicamente normal, no están activos, pero aquí patológicamente en un paciente hipertenso están aumentadas, y recordamos que la angiotensina 2 va a aumentar la reabsorción de sodio y de agua, y ese exceso que tenemos que
que está, digamos, generando la angiotensina 2, ese exceso que se tiene de que, pues digamos, tienes una reabsorción de sodio, una reabsorción de agua, pues dices, no, pues ese exceso es un exceso que puede irse al espacio intersticial y, como decíamos posteriormente, generar un edema, ¿no? Pero ese exceso lo contrarresta muy bien la diuresis por presión. Es decir, ¿sabes qué? Tú metes el líquido, la diuresis por presión va a hacer un efecto genial, ¿sí? Va a filtrarte más, va a orinar más cantidades de volumen. Tú metes de volumen, la diuresis por presión va a hacer lo propio. Ojo, ese en un paciente sin insuficiencia cardíaca o renal, ¿ok? Y aquí aumenta la presión arterial, pero no el volumen sanguíneo. Eso es importante, ¿sí? Claro, va a aumentar la presión arterial para generar la diuresis por presión más grande y generar la extracción, pero no aumenta el volumen sanguíneo. Esto es muy importante. Pero ¿qué pasa? En un paciente con insuficiencia cardíaca o renal, ahí sí va a haber problemas. Ahí tanto el aumento de la presión arterial como del volumen sanguíneo. ¿Por qué? Bueno, cuando la ingestión del sodio se eleva por encima de lo normal, recordemos nuevamente, existe la diuresis por presión, pero ojo aquí, la diuresis por presión tiene pasos a seguir para que se genere, ¿sí? Y es aquí la clave para comprender esto del edema en estos pacientes con insuficiencia cardíaca renal. Recordamos, la diuresis por presión se da cuando aumenta el volumen sanguíneo, ese aumento del volumen sanguíneo aumenta la presión media y el aumento de la presión media aumenta el retorno venoso, lo genera aumento del gasto cardíaco para generar un aumento de la presión arterial y posteriormente la diuresis por presión que genera la excreción renal aumentada. Esa es la diuresis por presión, ya lo habíamos visto, ¿no? Y obviamente está nuestro paciente hipertenso, no controlado obviamente, que tiene la renina, la angiotensina elevada y que está generando un exceso. Eso ya lo vimos que estaba acá. Pero ¿qué pasa? Imaginemos que el paciente tiene insuficiencia cardíaca por ese efecto crónico que ya ha tenido de la hipertensión. ¿Qué puede generar esa insuficiencia cardíaca? Esa insuficiencia cardíaca, ¿qué hace? Que el gasto cardíaco no sea eficiente para elevar la presión arterial y esa presión arterial esté disminuida y no sea lo suficientemente para generar una diuresis por presión efectiva que pueda sacar el exceso que la angiotensina 2 está generando. Y entonces ahí hay problemas, porque la diuresis por presión ya no está sacando ese exceso de la angiotensina 2 y por lo tanto se genera el edema. El exceso que la angiotensina 2 ahora está generando ya no lo saca la diuresis por presión porque el mecanismo ha fallado y por lo tanto se genera edema, se genera un acúmulo en el espacio intersticial. Y en la insuficiencia renal sucede y es más fácil de comprender, ya que los riñones, el filtrado glomerular falla por alguna patología, ¿sí? Un síndrome nefrótico, una diabetes mellitus, una nefropatía diabética, no se puede filtrar, no se puede generar esa diuresis por presión y se genera nuevamente edema. ¿Okay? Pasemos al siguiente, la función de la aldosterona en el control de la excreción renal. Esta función de la aldosterona es un poco similar, es similar a la de la angiotensina 2, principalmente porque tiene, pues están unidas, ¿no? O sea, la angiotensina 2 estimula a la aldosterona en la glándula suprarrenal, etcétera, etcétera. Y posteriormente la aldosterona genera esa reabsorción en los túbulos corticales. Entonces tiene ese mismo sistema. Recordar que la aldosterona, la función de la aldosterona se sucede en el túbulo colector cortical. ¿Y cuál es su función? Es retener el sodio y agua, es decir, reabsorber el sodio y agua y aumentar la excreción de potasio. O sea, es decir, intercambiar el sodio y el agua y excretar el potasio. La función de la aldosterona es en sí también equilibrar el sodio y estamos relacionados a la angiotensina 2 y se explica cómo va. Cuando la ingestión de sodio es menor de lo normal, normalmente es cuando se activa este sistema. La diuresis por presión, recordamos que no está activa porque no necesitamos sacar el sodio porque no hay sodio excesivo, pero sí la renina-angiotensina 2 está activada porque nosotros queremos sodio, porque tenemos poco sodio. ¿Okay? La aldosterona aumenta, este es el sistema que faltaba, ¿no? La angiotensina 2 de la aldosterona
Y la aldosterona reabsorbe principalmente el sodio y se excreta el potasio, finalmente excreta también el potasio en los túbulos colectores corticales. Ese es el sistema normal, ¿no? Ya lo expliqué en otros videos donde se habla específicamente de cómo sucede. Pero nos dice Guyton que durante la excreción elevada y mantenida de la aldosterona, los riñones se escapan de esa retención de sodio que pudiera tener el cuerpo por ese excesivo sistema de aldosterona. ¿Cómo es? Bueno, puede existir una patología en la cual existe un tumor en la glándula suprarrenal. Ese tumor genere o sintetice grandes cantidades de aldosterona. Esas grandes cantidades de aldosterona van a reabsorber grandes cantidades de sodio y por lo tanto, a lo mejor genera una hipernatremia, ¿no? ¿Qué sé yo? Hipernatremia. Y generar un exceso de sodio. ¿Okay? Pero ese exceso de sodio, ¿cómo lo libraría el cuerpo? ¿Cuál es ese mecanismo mágico que el riñón y al final de cuentas el cuerpo genera? Pues sí, efectivamente. Nuevamente existe la diuresis por presión, se detectan grandes cantidades de sodio y de presión arterial elevados, de sodio, y esta diuresis por presión se activa y posteriormente hace que todo el sodio que fue reabsorbido por aldosterona no sirva para nada porque se excrete, se filtre y al final se excrete. Normalmente esto sucede en pacientes con síndrome de Crohn. Ese es la patología o el nombre que se le da a estas pacientes que tienen tumores en la glándula suprarrenal y que tienen ese aumento de la aldosterona. Pero ahora, ¿qué pasa? Contrariamente, cuando existe la insuficiencia suprarrenal, es decir, una disminución de la síntesis de aldosterona, aquí pues no existe esa reabsorción de sodio y ni excreción de potasio. Por lo tanto, el paciente va a tender a la hipotensión y a la hiponatremia. ¿Por qué? Porque no se reabsorben cantidades de sodio, cantidades de agua, y además la diuresis por presión, pues aquí va a estar inhibida, porque ¿para qué quiero aumentar mi diuresis por presión si eso va a empeorar la hipotensión o la hiponatremia que el paciente tiene con esta insuficiencia renal? En estos pacientes, esta insuficiencia suprarrenal, cuando hay disminución de la aldosterona, se le llama también enfermedad de Addis. Y en estos dos, pues al final de cuentas la presión arterial aumenta para escapar de ese sistema que aumenta la presión arterial, que aumenta el sodio, ¿no? En este síndrome de Crohn. Ahora, en la función del ADH en el control de la excreción renal, que es otro punto, la vasopresina básicamente, la hormona antidiurética también llamada el ADH, desempeña un papel importante en permitir a los riñones formar pequeños volúmenes de sal. ¿Cómo funciona el ADH? Vamos a recordarlo rápidamente. Cuando hay un déficit de agua por la disminución del volumen sanguíneo y de la presión arterial, el déficit de agua genera una disminución del volumen sanguíneo y de la presión arterial. Este déficit de agua genera el aumento de la osmolaridad plasmática, porque recordemos, le quitamos ese solvente o esa agua a nuestro líquido y si tenemos solutos, pues estos solutos se quedan más concentrados. Eso es básicamente el aumento de la osmolaridad plasmática. Esa osmolaridad plasmática aumentada o la concentración en la sangre de soluto activa la secreción de ADH. Nos recordamos en el hipotálamo, en los paraventriculares, ¿sí? Núcleos paraventriculares, ahí se activa. Ahí están los núcleos que sintetizan esta ADH, que posteriormente viajan al hipófisis o posterior y posteriormente se secretan. Esta secreción de ADH va hacia los túbulos renales para generar en los túbulos distales y colectores la reabsorción de agua cuando se activan las acuaporinas principalmente en estos túbulos distales. Esta secreción de ADH, pues al final de cuentas
genera la reabsorción de agua. ¿Para qué? Para que esa concentración que teníamos de osmolaridad concentrada en plasma pues se vaya diluyendo y así el ADH pues ya no se tenga que secretar. Como les decía, también corrige la disminución del volumen sanguíneo y de la presión arterial que se está teniendo y se aumenta. Ese es el sistema básico, ¿no? Dice que la privación de agua durante de 24 a 48 horas causa normalmente solo un pequeño descenso del volumen del líquido extracelular y de la presión arterial. ¿Por qué? Porque el sistema ADH se genera y además otro sistema, que es el sistema de sed, se activa también para que el paciente o la persona tenga ese estímulo de sed y beba agua y corrija esos niveles de líquido extracelular y presión arterial. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un exceso de agua, cuando nosotros tenemos mucho al paciente agua, hay un exceso de agua, pues obviamente la osmolaridad plasmática va a estar disminuida o va a estar normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucho solvente, hay poco soluto, el soluto está muy diluido y por lo tanto la osmolaridad no está concentrada, no hay una concentración. Este exceso de agua genera que pues, la excreción de ADH no sea necesaria porque hay un exceso de agua. Y por lo tanto esta reabsorción no se genere. Esto va al final de cuentas a generar una excreción de agua y de sodio. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque el exceso de agua generará este sistema ya conocido de diuresis por presión y sacará el exceso que a lo mejor tenga el agua y el sodio, ¿sí? Esto es importante porque el ADH básicamente se inhibe en estos procesos y como el angiotensina 2 permite, digámoslo así, que la diuresis por presión haga su trabajo y excrete el agua y el sodio excesivo. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una inhibición de la excreción de ADH en procesos en los cuales sí necesitamos que la ADH exista, pues es claro que el volumen sanguíneo y la presión arterial disminuirán abruptamente porque no va a haber un salvador como la hormona antidiurética que haga restituir volumen sanguíneo y presión arterial a través de esta reabsorción de distal y colector. Pero esto es importante, o lo recuerda el Gaetón, para explicarnos esto. Que el exceso de secreción de ADH suele dar lugar a solo pequeños incrementos del volumen del líquido extracelular. Ojo aquí, el volumen del líquido extracelular no aumenta, también es importante decirlo, no aumenta o aumenta levemente, ¿sí? Y también la presión en lo que es el exceso de aldosterona, en el exceso en este que vamos a ver de ADH, en el exceso de angiotensina 2, no aumentan los volúmenes de líquido extracelular, lo pueden aumentar levemente. ¿Por qué? Porque el sistema de diuresis por presión lo saca, ¿okay? Lo disminuye ese exceso. Entonces, ¿cómo es que funciona? En animales se ha visto que la infusión de grandes cantidades de ADH que van a generar ¿qué? Una reabsorción grande de agua principalmente. Una reabsorción grande de agua que va a generar una retención renal de agua claro y un aumento de 10 a 15% del volumen del líquido extracelular. Va a aumentar de 10 a 15% el volumen del líquido extracelular en animales. Pero obviamente la diuresis por presión nuevamente sale a reducir y dice, ¿sabes qué? Ese exceso me lo voy sacando por la diuresis por presión. Es así que al final de cuentas en un animal que está dándole grandes cantidades de ADH, crónicamente este animal va a simplemente aumentar el volumen de líquidos extracelular de un 5 a un 10% y mantenerse ahí y también de la presión arterial. Y ahí se va a quedar. ¿Por qué? Por este sistema de diuresis por presión. Pero ahora pasamos a el paciente, ya un humano, ¿no? Con un exceso de ADH. Y es que grandes cantidades de ADH van a generar, como ya lo decía, retención renal de agua o un aumento de agua, sangre, del volumen. Y este exceso, pues claramente la diuresis por presión se lo va a justiciar y va a decir, ¿sabes qué? Este exceso que está generando el ADH, esa excreción excesiva de ADH,
la voy a sacar. Y en pacientes, normalmente aquí no va a haber un incremento de forma importante en la presión arterial y del volumen, como en el ejemplo de los animales. Además de esto, una característica que tienen el exceso de ADH es diluir el sodio extracelular. ¿Eso qué quiere decir? Aparte que la dilución, que la diuresis por presión está generando que no se retenga agua, o más bien que no se retenga, no haya un exceso de agua o de volumen en el líquido extracelular. Este aumento de la reabsorción de grandes cantidades de ADH está generando en el líquido intravascular que sí existan grandes cantidades de agua, ¿sí? Y estas grandes cantidades de agua diluyan el sodio extracelular. Es decir, existe una pseudohiponatremia o se genera una pseudohiponatremia por estas grandes cantidades de excreción de ADH. ¿Okay? Pero al final de cuentas son una pseudohiponatremia o niveles bajos de sodio, pero no son porque falte sodio, sino que simplemente está diluido este sodio por grandes cantidades de agua que han sido reabsorbidas por la gran cantidad de ADH que se está generando. Ahora, en los síndromes de secreción inadecuada, pues ese es el sistema. Este es el sistema que observamos. En este síndrome en el cual se generan aumentos de ADH inadecuados, aumentos grandes de ADH, es el sistema que predomina, en el cual hay grandes cantidades de reabsorción de agua que no incrementan de forma importante la presión arterial ni el volumen extracelular, pero sí diluyen el sodio intravascular y generan la diuresis por presión. Es decir, al paciente lo haces orinar mucho por este exceso que tiene. De hecho, a este síndrome y a otros lo vamos a ver más adelante. En pacientes que han perdido la capacidad de secretar ADH, como en la destrucción de los núcleos supraópticos, va a haber una inhibición en la reabsorción de los túbulos distales colectores de agua y va a haber un aumento en la excreción renal excesiva de agua. ¿Okay? Va a haber un aumento en la excreción renal excesiva de agua. Perdón, va a haber una inhibición de todos estos sistemas. ¿Okay? La inhibición en la reabsorción tubular de agua y el aumento de la excreción renal excesiva de agua no se va a dar. Tampoco el aumento de la presión arterial y del volumen sanguíneo. Principalmente porque recordamos que la ADH reabsorbe y en este sistema no está. Por lo tanto, si no hay una ingestión suficiente de agua, va a haber o generar una hipotensión al final de cuentas en estos pacientes. Ahora, otro de los puntos importantes es el péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular principalmente se activa y está en lo que son las aurículas. Se activa cuando hay un aumento de la presión arterial. Este aumento de la presión arterial genera un aumento en el estiramiento de la aurícula, ¿sí? De la aurícula, y este aumento genera que en el endotelio muscular, principalmente el epitelio muscular de la aurícula, exista la síntesis del péptido natriurético. Cuando existe un estiramiento de estas células, se genera la excreción o la generación de este péptido natriurético hacia la circulación. Este péptido natriurético lo que va a hacer finalmente es inhibir la reabsorción de sodio y de agua en los túbulos renales y conductos colectores. ¿Por qué? Porque si recordamos, el péptido natriurético se eleva cuando hay un aumento de la presión arterial. Entonces lo menos que queremos es reabsorber más sodio y reabsorber más agua, porque vamos a complicar ese aumento de la presión arterial. Además de que inhibe la secreción de renina y también disminuye el sistema de angiotensina 2. Al final de cuentas, esto genera una permeabilidad al aumento de la excreción urinaria. Es decir,
Es una permisión, digámoslo así, para que genere un aumento de la secreción urinaria, además de que obviamente el aumento de la presión arterial va a generar ese sistema de diuresis por presión que ya veíamos anteriormente en nosotros y va a generar ese poder de permitir un aumento de la secreción urinaria mejor. Okay. Por último, vamos a ver cómo es la respuesta integrada a todos estos cambios cuando se ingiere sodio, ¿sí? Cuando se ingiere sodio, vamos a tener que el cuerpo va a ser muy efectivo para generar la excreción de ese exceso de sodio que consumimos. De hecho, nos dice Guyton que puede aumentar hasta 10 veces lo normal de excreción de sodio para sacar este exceso. Ahora, la ingestión elevada de sodio va a suprimir los sistemas antinatriuréticos y activará los natriuréticos. Es decir, a medida que aumente la ingestión de sodio, también va a aumentar el volumen del líquido extracelular y se van a desencadenar varios mecanismos. El primero es la activación de los reflejos receptores de baja presión. Estos están ubicados en las aurículas derecha y en las arterias pulmonares. Estos detectarán niveles altos o volúmenes altos de sangre y por lo tanto van a tener unas fibras nerviosas que llegarán hasta el tronco encefálico, donde la actividad nerviosa simpática que se está teniendo va a ser inhibida por estos receptores de estiramiento. Recordar que la actividad nerviosa simpática generaba una reabsorción tubular de sodio, ¿sí? Recordamos este sistema. Aquí, estos receptores de estiramiento lo que hacen es inhibir la actividad nerviosa simpática y por lo tanto inhibir la reabsorción tubular de sodio. ¿Para qué? Para que ese sodio o el aumento del sodio que activa los receptores de estiramiento, pues este sodio empiece a excretarse. Nos comenta Guyton que este es el principal mecanismo, es el más importante que actúa en las primeras horas o quizás en el primer día cuando aumenta la ingesta de sodio. El segundo es la supresión de la formación de angiotensina 2, que naturalmente sucede cuando aumenta la presión arterial y la expansión del volumen del líquido extracelular. Recordamos nuevamente, la reabsorción de sodio y la secreción de aldosterona están mediadas por esta angiotensina 2. Y bueno, cuando está suprimida, pues estas no se dan y por lo tanto permanece los sistemas natriuréticos, el sistema de natriuresis por presión. El tercer punto son los estímulos de los sistemas natriuréticos, en los cuales aquí encontramos al péptido natriurético auricular, que ya recordábamos que genera una mayor excreción de sodio al estar inhibiendo estas renina, al estar inhibiendo las reabsorciones del túbulo distal en el sodio. Y por último están los pequeños incrementos de la presión arterial, pues van a generar esa natriuresis por presión que ya hemos comentado anteriormente, generando un aumento de la excreción de sodio. Es básicamente un resumen de lo ya platicado anteriormente. Nos dice Guyton, al final de cuentas, que estos mecanismos pueden durar varios días, pero posteriormente la ingestión de sodio crónica o sostenida que mantenga estos mecanismos activos puede ser o resultar dañina para el riñón y perder la eficacia de esa excreción de sodio, generando así un aumento en la presión arterial para poder aumentar la excreción de sodio y hacer un círculo vicioso de aumento de presión. Ahora, hablando de patologías, vamos a terminar este capítulo hablando de los trastornos que dan lugar a aumentos grandes del volumen sanguíneo y además del volumen del líquido extracelular. Recordamos que el volumen del líquido extracelular se compone también, o está dentro del volumen sanguíneo, ¿sí? Así como el volumen del líquido intersticial. Entonces, en estos trastornos donde hay aumentos tanto
del volumen sanguíneo como del volumen del líquido extracelular, siempre estos van a ser caracterizados por alteraciones circulatorias. El primero de ellos es un aumento del volumen sanguíneo por cardiopatías. Nos dice que en una insuficiencia cardíaca congestiva el volumen sanguíneo puede aumentar de 15 a 20% su volumen y del líquido extracelular puede aumentar hasta 200% más. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, sucede que la insuficiencia cardíaca, ya lo veíamos, va a generar un estado de disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial. Esto va al final de cuentas generar la activación de los sistemas antinatriuréticos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas este gasto cardíaco disminuido y la presión arterial disminuida van a generar una hipovolemia que no va a llegar a generar la misma perfusión a todos los sistemas o el mismo volumen de sangre a todos los sistemas como lo daba un corazón normal. Entonces el cuerpo lo detecta y dice, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos más volumen, le voy a meter más volumen al cuerpo para que pueda perfundir y pueda tener el cuerpo sangre para que llegue a todos los órganos. Entonces se activa el sistema antinatriurético, que ya conocemos que son el sistema renina-angiotensina, el de aldosterona, el nervioso simpático que reabsorbe sodio, ¿sí? Y al final de cuentas el resultado es retener volumen para que haya mayor perfusión en todos los lados del cuerpo. Normalmente en una insuficiencia cardíaca, pues esto normaliza en un estado crónico el gasto cardíaco y la presión arterial y además normaliza la excreción de sodio. ¿Por qué? Porque posteriormente el exceso que se haya generado de volumen, pues lo va sacando la natriuresis por presión. Pero posteriormente este proceso puede ser mermado por un corazón muy debilitado, que aunque ya tengamos mucho volumen, ese volumen a la larga va a traerle consecuencias al corazón, porque le vamos a dar más volumen y ese corazón ya está debilitado. Arreglamos una cosa, sí, la perfusión, pero empeoramos otra, que es el corazón. Al final de cuentas, el corazón muy debilitado, lo que va a hacer es que nuestra presión arterial sea incapaz de aumentar la diuresis, es decir, nuestro corazón disminuya nuevamente el gasto cardíaco y la presión arterial disminuya, pero ahora para siempre, y posteriormente esa diuresis por presión que se generaba y que normalizaba la excreción de sodio que estaban generando estos sistemas antinatriuréticos, pues ya no está y no existe. Por lo tanto, ese acúmulo, esa retención de volumen que generaron en un inicio el sistema natriurético para defender al cuerpo, digámoslo así, para mantenerlo en homeostasia, pues ahora contribuye a que se retenga sodio y agua. ¿Por qué? Porque la presión arterial es disminuida o es incapaz por un corazón muy debilitado. El final es la congestión circulatoria y el edema pulmonar, que puede acabar en la muerte del paciente. ¿Qué patologías, qué patologías pueden una insuficiencia cardíaca? Pues una insuficiencia miocárdica, cardiopatías valvulares, cardiopatías congénitas, entre otras. ¿Okay? Ahora, el aumento del volumen sanguíneo causado por el incremento de la capacidad circulatoria es otro de las patologías que nos pueden dar tanto a un aumento del volumen del líquido extracelular y del volumen sanguíneo. Estos básicamente es que aumenta la capacidad vascular en el cuerpo. ¿Ok? Es decir, nosotros teníamos esta capacidad vascular, pero ahora necesitamos o se aumentó la capacidad vascular a esto. ¿Ok? Entonces necesitamos llenar esta parte de aquí. ¿Cómo la llenamos? Pues básicamente aumentando el volumen sanguíneo. Este volumen sanguíneo en un inicio, pues claro, la capacidad vascular aumenta y por lo tanto la presión media disminuye, así como el gasto cardíaco y la presión arterial. Estos dos principios van a generar que se activen los sistemas antinatriuréticos,
generando la retención renal de sal y agua. ¿Para qué? Pues al final de cuentas para llenar la capacidad vascular que el cuerpo está necesitando en este momento. ¿Okay? Básicamente es así como funciona, generando así que al final de cuentas haya un aumento y la capacidad vascular se llene. Estos procesos son escasos, son muy puntuales. El principal que causa un aumento del volumen sanguíneo, principalmente por aumentar la capacidad de la circulación, es en la mujer embarazada. Nos dicen que de 15 a 20% del volumen sanguíneo se aumenta en el cuerpo de la mujer embarazada. Esto principalmente por la gran irrigación que se tiene que tener en el útero, en la placenta y otros órganos que aumentan de tamaño para generar el metabolismo tanto del feto como de la madre. Otros casos muy raros y esporádicos es el caso en el cual el paciente tiene varices en las piernas, y estas varices o estas venas lo que generan es un anchamiento de estas venas que pueden acumular dentro de estas venas grandes cantidades de sangre que no pueden salir al líquido extracelular, al espacio extracelular, el espacio intersticial, y se quedan y pueden generar un aumento de la capacidad circulatoria hasta 1 litro extra de sangre en estas venas. Ahora, por último, pasaremos a los trastornos que provocan un gran aumento del volumen del líquido extracelular, pero no del volumen sanguíneo normal. ¿Y cómo es esto? Bueno, estos trastornos suelen iniciar por una pérdida de líquido y de proteínas al intersticio, y normalmente los mecanismos que tienen son similares a los que suceden en una hemorragia. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, el primero que les hablo es el síndrome nefrótico. Este es una pérdida de proteínas plasmáticas por la orina y una retención renal de sodio. ¿Y cómo sucede este proceso? Pues básicamente aquí tenemos nuestros capilares, aquí está el túbulo y aquí está nuestro filtrado glomerular. En esta enfermedad, bueno, el síndrome nefrótico se compone de múltiples enfermedades que pueden generar el síndrome nefrótico. Una de ellas, principalmente en niños, se llama cambios mínimos. Básicamente son patologías que afectan la barrera especializada de filtración que está en los capilares glomerulares. Recordemos esa estructura compleja que genera esa filtración y que no permite el paso de proteínas. Pues en esta ocasión, en este caso de cambios mínimos, por problemas inmunológicos principalmente, se atacan en los capilares glomerulares, esta membrana de filtración, y genera esa permeabilidad y pérdida de filtración especializada que genera la filtración de las proteínas. Estas proteínas, nos comenta Guyton, que pueden ser filtradas y pueden al día el cuerpo estar excretando o orinando 30 a 50 gramos al día de puras proteínas. Eso va a generar a nivel sistémico la pérdida de proteínas plasmáticas. Es decir, cuando hagamos un examen de sangre, podremos ver proteínas plasmáticas disminuidas a lo mejor en el paciente. Esto, además de perder proteínas plasmáticas, también vamos a perder una presión, la presión coloidosmótica vascular, ¿sí? Esta presión coloidosmótica, como en un inicio les comentaba al inicio del video, pues básicamente permite o mantiene el volumen sanguíneo dentro de los vasos. Una vez que se pierde por esta excreción de proteínas por la orina, pues esta sangre puede fluir hacia el espacio intersticial y generar edema. Claro, esta salida de líquido de sangre hacia el espacio intersticial va a generar dentro del
del líquido plasmático, del volumen plasmático, perdón, una disminución de este, ¿sí? Porque pues ahora todo el volumen plasmático se está filtrando, se está yendo hacia los espacios intersticiales y claro, se está generando edema, se está generando un edema generalizado, algunos le dicen anasarca también. Este volumen plasmático disminuido pues va a activar estos sistemas ahorradores de sodio que ya habíamos visto, los sistemas antinatriuréticos. Estos sistemas ahorradores de sodio pues van a retener sodio y agua y van a generar un aumento del volumen plasmático, o van a tratar de hacer eso, ¿sí? Lo van a recuperar, pero esto va a empeorar el problema porque ahora tenemos concentraciones plasmáticas de proteínas más diluidas, ¿sí? Más diluidas porque aún así se está perdiendo y le estás metiendo más agua y sodio. Esto va a generar al final de cuentas y progresivamente edema, edema y más edema. Entonces, como resultado neto, va a haber una retención renal masiva de líquido hasta que aparece pues el edema extracelular, el edema en el espacio intersticial. Ese es el síndrome nefrótico, o es así como se genera. Por último, vamos a ver cirrosis hepática o la cirrosis hepática. Esta se da similar a la otra, hay una pérdida de proteínas, pero esta es no por la salida de ellos, sino por la disminución en la síntesis de estas proteínas. También se retiene sodio en esta patología. Hay que recordar rápidamente la anatomía del riñón, básicamente las arterias y las venas. Recordemos que la vena porta entra hacia el hígado junto con las arterias hepáticas, ¿sí? Y vamos a observar lo que sucede en esta sección de aquí, donde entra esta famosa triada de el conducto, bueno, el conducto biliar, o más que nada la porción biliar de lo que sería el conducto, la arteria hepática y la vena porta, ¿sí? Que se encuentran aquí en esta zona de acá, ¿ok? Aquí está el conducto biliar, la vena porta y la arteriola portal, la tríada portal que le llaman. Esto lo vamos a poner en un esquema. Esta zona de aquí la ponemos aquí en un esquema. Aquí está pues básicamente la vena que vendría de la vena portal y la arteriola, ¿ok? Junto o a los lados están los hepatocitos, que son estos de aquí que ustedes observan aquí. Más que nada están como que al fondo estos hepatocitos, ¿sí? Estos hepatocitos están aquí. Y pues básicamente los hepatocitos, nos comenta Guyton, que generan la síntesis de proteínas plasmáticas normalmente o fisiológicamente, ¿no? Pero en la cirrosis existe una destrucción de estos hepatocitos que es tanta la destrucción de los hepatocitos que se genera la disminución de proteínas plasmáticas y por lo tanto la disminución de la presión coloidosmótica en la sangre y la disminución de las proteínas plasmáticas, lo que genera todo ese sistema fisiológico o fisiopatológico más bien, que veíamos en la pérdida de proteínas en el síndrome nefrótico. Además de esto, la cirrosis hepática genera el tejido fibroso o tejido fibroso en estos hepatocitos que han muerto. Este tejido fibroso pues es característico de la cirrosis hepática. Este tejido fibroso se genera y hace que las arteriolas, o bueno, más bien las venas que irrigan a estos hepatocitos, ¿sí? Se obstruyan, y esta obstrucción genera un aumento de la presión hidrostática de estas venas, ¿sí? Un aumento de la presión hidrostática que al final genera también una retrofusión o una retrodifusión hacia una circulación retrógrada más bien, que toda la sangre que va hacia el hígado, ¿sí? Regrese hacia la vena porta, ¿sí?
y regrese a todos los sistemas que la vena porta recolecta, que son el páncreas, el intestino o ciertas partes del intestino, entre otros. Este aumento de la presión hidrostática, generado principalmente por esta obstrucción que genera el tejido fibroso dentro del hígado, va a generar este aumento de la presión hidrostática, y recordamos en un inicio que Gaito nos comentaba que uno de los mecanismos para que generes edema es el aumento de la presión hidrostática. Y es aquí cuando sucede este mecanismo en el cual aumenta la presión hidrostática por esta obstrucción, y ahora el edema se genera en el espacio intersticial. ¿Pero en qué espacio intersticial o básicamente en qué espacio? Pues en la cavidad peritoneal, generando así lo que muchos llaman ascitis. Que bueno, es un paciente característico en el cual su abdomen es tromboso, ¿sí? Y por lo general el paciente puede estar ictérico por esta cirrosis hepática. Solamente a recordar que además de aumentar la presión hidrostática y generar la ascitis, algunas venas pueden aguantar ese aumento de presión hidrostática y pueden ser agrandadas, ¿sí? Generando así que se empiece a acumular en las venas sangre, ¿ok? Esto es malo al final de cuentas porque esa sangre pues no está generando o no está más bien teniendo una acción al nivel sistémico, ¿sí? Entonces eso también provoca que se activen los sistemas de antinatriuresis para generar una reabsorción de volumen o generar una reabsorción de sodio y de agua para contribuir al aumento del volumen sanguíneo, que pues no sabe el cuerpo dónde se está perdiendo, pero nosotros sabemos que es porque las venas en este sistema de venas portales lo está estancando o se está estancando en este sitio. Esos son los dos mecanismos al final de, bueno, más bien, si ustedes se dan cuenta, 3 mecanismos. Y bueno, aquí tenemos cuáles son o de dónde provienen todas estas venas que recibe la vena porta. Aquí vemos la vena esténica, las venas esofágicas, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, la déficit de síntesis de hepatocitos, la síntesis de proteínas en los hepatocitos va a generar la disminución de las proteínas plasmáticas y por lo tanto la disminución de la presión coloidosmótica, que ya sabíamos aumenta la extravasación del espacio intersticial al espacio intersticial, y además en el tejido dentro del hígado vamos a tener la generación de tejido fibroso que va a aumentar la presión capilar portal y por lo tanto la presión hidrostática de este mismo, generando así también una extravasación al espacio intersticial que va a contribuir a disminuir el volumen plasmático, porque tanto va a mover todo el líquido hacia el espacio intersticial, generando pues la ascitis. Esa disminución del volumen plasmático causará la activación del sistema ahorradores de sodio o antinatriuréticos y generará la retención de sodio y agua, generando así pues lo que yo le digo un círculo vicioso, porque al final de cuentas ese líquido va a ir a parar a estos mismos lugares y pues la cavidad peritoneal puede llenarse de ascitis y llegar hasta 15 litros, por ejemplo, ¿no? En un paciente con ascitis grave. Algo interesante que no viene en el libro es el volumen circulante efectivo. Y básicamente esto es importante saberlo porque es el volumen de sangre arterial que perfunde eficazmente el tejido. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente, nosotros podemos tener un volumen plasmático aumentado, por ejemplo en la insuficiencia cardíaca que ya la veíamos, pero si ustedes ven, tenemos un volumen circulante efectivo disminuido, así como en la cirrosis hepática. Esto porque el volumen circulante efectivo es básicamente sangre oxigenada que puede llegar a perfundir a todos los tejidos. Si el cuerpo detecta que no hay sangre circulante efectiva, que perfundida con gran oxígeno,
pues va a generar estos sistemas de ahorradores de potasio para aumentar el volumen plasmático y generar más y más volumen plasmático en una esperanza de poder perfundir los tejidos. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Pues bueno, ya aquí acabó la clase. Ya se pueden, si quieren salir. Básicamente ese fue el tema. Muchas gracias por esperarme. Ahorita yo creo que aquí ya terminé el semestre, entonces yo creo que tendremos días libres, así que en estas vacaciones yo creo que estaré subiendo los últimos capítulos de este capítulo grande, etcétera, de riñón, para pasar a lo mejor en circulatorio, no sé. Espero que me dé tiempo también. Pero muchas gracias, ya somos 1000 suscriptores, 1000 suscripciones, y pues también eso me agrada. Por último, solamente les quiero decir que abrí un canal de Instagram donde vienen varios esquemas que se han visto en todas las clases, en todas las exposiciones, y pues ahí están resumidos, básicamente para que ustedes lo tengan ahí a la mano y digan, a ver, ¿qué era el efecto Hall? ¿No? ¿Qué era, etcétera? ¿O cómo funcionaba este sistema de aldosterona? Y ahí lo tengan. Así que muchas gracias y eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.